soy Gustavo. Queremos transformar la construcción de hogares en una experiencia inolvidable. Y para ello, creamos Tu Casa en 8 Pasos, un podcast basado en nuestro proceso de construcción, en donde cada episodio invitaremos expertos a platicar de lo que necesitas saber para lograr la casa de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hola, bienvenidos de regreso a Tu Casa en 8 Pasos. El día de hoy estamos en el paso número 4 de la construcción. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que a veces no lo vemos, porque vemos la piel, vemos el cuerpo de nuestra casa, pero a veces no vemos el interior, ¿no? ¿Cuál es la estructura ósea? ¿Cuáles son ese esqueleto? ¿Cuáles son esas venas, esas arterias y ese corazón de la casa, ¿no? Vamos a hablar justamente de las ingenierías. Traemos a 3 expertos que nos van a platicar a profundidad qué es cada una de estas ingenierías que se trabajan, por qué son necesarias hacerlas y sobre todo igual, qué cosas tenemos que considerar a la hora de estarlas haciendo para poder así no tener detalles a futuro y tener todo contemplado desde el principio sin cambios que afecten nuestra construcción. Espero que les guste. Muchísimas gracias por estar aquí, ingeniero Joel, ingeniero René, ingeniero Jonathan. Un gusto que estén aquí. Me gustaría que platiquen, me gustaría ir en este orden que vamos a estar siguiendo en el podcast por el orden en que llevamos las ingenierías y ahorita platicaremos de ello. Estructural, después hidrosanitario y por último eléctrico. Ingeniero René, ¿me podría platicar un poquito de usted, de su empresa, por qué se dedica a la ingeniería estructural y un poquito qué es la ingeniería estructural? Sí, yo soy el ingeniero René Tolosa, soy estructurista independiente. Pues básicamente la ingeniería estructural pues es el esqueleto de nuestra construcción, ¿no? Los arquitectos están enfocados en cómo se ve los espacios y prácticamente mostrarles al cliente cómo va a estar su casa y ellos van a poder disfrutar de esa casa, ¿no? Ya en la parte de estructura nosotros vemos cómo va a poder estar, cómo se va a poder soportar lo que los arquitectos quieren, ¿no? Entonces nosotros estamos dedicados a ver todo el interior, columnas, traves, todo lo que se necesita para realizar pues prácticamente el diseño del arquitecto, ¿no? Perfecto, el esqueleto de la casa. Súper buena definición, la verdad, el esqueleto de la casa. Ingeniero Joel, un poquito de usted, su empresa, ¿a qué se dedica? ¿Qué es la ingeniería hidrosanitaria? Bien, soy un ingeniero civil por parte del tecnológico y tengo la maestría por parte de obras hidráulicas, por parte de la UNAM. Y nos dedicamos a la parte de hidráulicos, hidrológicos también. En la parte muy específica de hidrosanitarios, apoyamos en este caso a Grupo Orisa con las instalaciones hidráulicas, sanitarias, fluviales, inclusive el tema de albercas de tipo residencial. Más que nada, me tocaría en este caso un poco la parte del ingeniero René. ¿Qué son las partes de la instalación hidrosanitaria? Si es el esqueleto, la parte de la instalación hidrosanitaria son todas las venas, todo lo que va a recorrer en una vivienda. Vemos el tema desde dónde se almacena el agua hasta el punto más lejano que lo van a necesitar para que el cliente tenga la comodidad, el confort y sobre todo una calidad de agua apropiada para las necesidades, ya sea para una lavadora, para la regadera o inclusive hoy, que es muy común, aquí en la ciudad de Mérida están colocándose los sistemas de ósmosis para beber. Todos esos equipos vemos en cuanto a temas de presión y sin descartar algo muy importante, sobre todo en nuestro medio, proponer un sistema de tratamiento adecuado para que después del uso que se le da para los diferentes servicios, se garantice el cumplimiento de una norma para garantizar una calidad que regrese al apichero. Perfecto. Súper bien, pues ahora sí, ya tenemos el esqueleto, ya tenemos las venas. Jonathan, ¿tú qué analogía nos vas a dar con el cuerpo? Y, ingeniero Jonathan, platícanos un poquito de ti, tu empresa. Ok, yo soy el ingeniero Jonathan Novelo. Yo soy egresado como ingeniero industrial. Sin embargo, con conocimientos en electromecánica, pues desde que soy un niño, porque he estado por temas familiares, muy enfocado en la parte de electricidad desde que fui niño. Soy pasante de ingeniería mecatrónica. Yo al final la parte de programación fue la que me hizo tomar la decisión de moverme a terminar como industrial. Actualmente tomando posgrado igual en infraestructura eléctrica. Y pues se vienen cambios muy importantes en ese sistema. Digo, ya hablaron un poquito de la parte del esqueleto, la parte de las venas.
yo creo que pudiéramos decir que la parte eléctrica hoy por hoy pudiera funcionar tal vez como el corazón de la casa, ¿no? Creo que es una parte muy importante, es una parte que no debemos de descartar, entre corazón y arterias tal vez, porque de hecho nosotros vamos de último, porque es importante saber un poquito el diseño hidráulico y las necesidades que tienen planteadas en los equipos hidráulicos para poder hacer un análisis de las cargas y los tableros, conductores, y canalizaciones que van a ser necesarias para llevar estos cables. Todas las ingenierías que hacemos para ORRIZA las hacemos basadas en la norma mexicana. Y por supuesto que si un arquitecto nos entrega un criterio, pues nosotros junto con la parte hidráulica y con la parte de arquitectura, pues vamos enfocando el trabajo para poder ver las necesidades de cableado y de voltajes y amperajes para poder hacer un proyecto eléctrico en conjunto. Perfecto. Pues ya presentados todos, ahorita sí me gustaría poder platicar un poquito con cada uno de ustedes o plática de rebote de las cosas para poder enriquecer un poquito la plática, ¿no? Uno de los puntos primeros que quiero tocar es ¿por qué pasar por esta etapa de ingenierías? ¿No? O sea, es súper importante. ¿Por qué no decir, sabes qué? Vamos a saltarnos el paso 4, que es las ingenierías estructural, hidrosanitaria y eléctrica, y vamos con el proyecto que nos hizo el arquitecto y hagamos un presupuesto, ¿no? ¿En qué nos afecta saltar estas ingenierías? ¿Por qué son tan importantes estas ingenierías? ¿No? Si quieren, arrancar cada uno platicando una cosa o que alguien comente en general, o sea, para ir viendo un poquito el por qué, ¿no? Pues si quieres empiezo. Yo siempre he dicho y siempre, a veces en obra hay el conflicto con los arquitectos porque si lo vemos desde un punto de vista de ingenieros, el arquitecto se encarga de la parte bonita del proyecto, ¿no? El ver que todos los espacios pues sean armónicos entre ellos y pues que al final todo se vea bonito. Sin embargo, pues volvemos a la parte de atrás, ¿no? No estamos viendo físicamente el cuerpo, sino todas las venas, el esqueleto, las arterias y el corazón. Vaya, todo esto que rodea un proyecto arquitectónico como tal, pues necesitamos de tener bien una ingeniería para poder hacer estos cálculos que necesitamos, volvemos a lo mismo, conductores, tipos de cable, qué voltajes van a manejar, cuánto consumen los equipos. Todo esto al final el arquitecto nos ayuda para darnos un sembrado y decir, mira, tu contacto me queda bien que vaya acá, el apagador me queda bien que vaya acá por un tema de diseño y de armonía. Sin embargo, ya la parte funcional es la que nosotros vamos diseñando. ¿Un arquitecto te entregaría, por ejemplo, un tablero con un balanceo? No, normalmente el arquitecto te dice dónde va el tablero, dónde le estorba menos, pero nosotros somos los que diseñamos el tablero en base a, primero que nada, el amperaje total de la carga, de la casa, y pues también la cantidad de el voltaje que va a llevar la casa. Digo, ahorita todas estamos recomendando que sean en la medida de lo posible 220 para balancear cargas lo más posible. Y pues los espacios, ¿no? ¿Cuántos circuitos vas a tener en un tablero? Si van a haber más de un tablero porque la casa está muy grande, etcétera, ¿no? No, perfecto. Fíjate que lo que dicen del cuerpo es algo interesante porque es una realidad que todas las partes del cuerpo que dijeron no se ven, ¿no? Y eso es algo que es muy típico de las ingenierías. Mientras menos se vean es muchas veces mejor para el arquitecto. Oye, queremos que las traves oculten, queremos que pues, los cables estén dentro de los ductos, dentro de la pared y pues las instalaciones hidrosanitarias igual embebidas en losa. Entonces al final son cosas que no se ven pero hacen que funcionen, ¿no? Ingeniero René, ¿por qué no usar las estructuras que nos da el arquitecto en su proyecto arquitectónico? Bueno, esas estructuras que proponen los arquitectos muchas veces están basadas en las experiencias que ellos han tenido con respecto a otras obras. Sin embargo, pues nosotros entendemos que cada obra es única, ¿no? Y pues también tenemos que entender que la estructura básicamente es la seguridad de tu familia, ¿no? Un arquitecto puede proponer tal vez un claro muy largo, pero ¿estás seguro que esa losa puede soportar todas las cargas que va a soportar esa losa para que tú y tu familia estén seguros dentro de esa casa, ¿no? Claro. ¿Un arquitecto puede tener firma responsiva como un ingeniero estructural? No,
No, a menos que ese arquitecto pues no se tenga alguna Maestría estudios en posteriores, estructura. una maestría en estructura, que los hay, que sí los hay. Y ya sería, dentro de su arquitectura, ya te estaría entregando una ingeniería estructural. Claro, o básicamente desde su arquitectura ya ellos están pensando cómo incluir la estructura dentro de la arquitectura de la manera más eficiente. ¿Y usted hoy por hoy tiene firma responsiva de su trabajo? Es correcto, sí. Ok, perfecto. Ingeniero Joel, ¿qué pasa si nosotros agarramos las tuberías o las bombas, etcétera, que nos da el arquitecto y no hacemos una ingeniería hidrosanitaria? ¿En qué nos beneficia esa ingeniería hidrosanitaria? La ingeniería sanitaria termina beneficiando en muchos factores. Por ejemplo, el arquitecto nos entrega trayectorias, nos entrega ubicación de cisternas, nos entrega ubicación de sistemas de tratamiento, pero simplemente nos ayuda para dónde posicionar, pero más no nos entrega cuál es el diámetro de la tubería idónea para una regadera. Con una regadera no está complicado, pero imagínense una casa residencial donde tiene 5 regaderas, 5 inodoros, 5 lavabos, no se puede alimentar todo con un mismo diámetro. Hay que hacer diferentes cambios de diámetro, hay que ver la necesidad también del cliente, escuchar que quieren un sistema de presión y en base a ello establecer pequeños accesorios como son los jarros de aire o las cámaras de aire que minimizan los golpes de ariete. Y ese tema del golpe de ariete son tecnicismos que ayudan mucho para la selección de los equipos. Aspectos básicos que a veces ayudan mucho también para la diferencia entre el criterio arquitectónico y la parte técnica o la parte de ingeniería es que no es simplemente colocar un círculo y decir aquí va una bomba, no, sino que la bomba tiene una succión, tiene una descarga. Y si nos metemos con un trabajo de ingeniería, la información que se recopila de la parte arquitectónica, la parte estructural, la parte hidráulica, la parte eléctrica, yo en los proyectos tengo que proporcionar información técnica a la parte eléctrica porque posteriormente hay pasos a seguir. ¿Qué capacidad es la bomba? Si es 110, si es 220, ¿cuánto es el consumo de la bomba? ¿Cómo se va a conectar? Actualmente hay sistemas que los motores son trifásicos, pero eso no quiere decir que le van a colocar un transformador, sino que a veces toda la electrónica que lleva el sistema, el variador de frecuencias, se alimenta simplemente con el tema del 220 y posteriormente el aparato hace todo ese trabajo. Entonces es muy útil esa información técnica que a veces se omite en los criterios, en este caso arquitectónicos. Nada más para comentar, es muy común que el arquitecto diseñe, coloque un tinaco, pero omita en muchos de los casos dónde va a estar el sistema hidroneumático, si va a estar en la azotea o si va a estar en una planta baja, o si nos vamos con algo mucho más técnico, un suavizador de agua, ¿dónde lo vas a colocar? También ver temas también que sea mucho más práctico para el cliente, quien va a habitar la casa, que sea cómodo, es decir, cada mes el suavizador consume sal. ¿Te imaginas al cliente tener que estar subiendo en la azotea con un bulto de sal en el hombro y que una escalera es muy incómodo para el cliente? Ver toda esa comodidad, al final, ¿qué es lo que se da como resultado? Que sea óptimo, que sea de su agrado y que el mantenimiento no sea algo cansado, algo sumamente complicado, que el mismo cliente también lo pueda hacer. El cortar una bolsa simplemente vaciarla, diferente de estar subiendo con una escalera, con un bulto de sal 20 kilos, y si tienes que subir 3, etcétera, etcétera. Entonces, los criterios nos ayudan a percibir cuál es la idea del arquitecto, dónde posicionar equipos, pero la parte de la ingeniería, ahí va el tema de las capacidades, los gastos, los tamaños, qué diámetro tiene, qué altura, cuánto consumo de energía, dónde voy a pasar las tuberías, que por eso vamos en orden, primero arquitectura, luego estructura, luego la parte central. ¿Por dónde puedo colocar el tinaco? Porque el tinaco no lo voy a colocar en un claro, lo voy a colocar donde sé que el arquitecto me está mostrando cuáles son sus muros cargadores. ¿Por qué? Porque ahí hay una columna, hay una trave y hay un cimiento que ya revisó el ingeniero que puede soportar dichas cargas. Y si nos vamos con la parte del sistema sanitario, igual, es decir, uno de los retos a veces por nuestro proceso constructivo es la losa billete bovedía. Lo más complicado a veces es bajar la tubería de 4 pulgadas para el tema sanitario, ver dónde sí se puede y dónde no se puede por el tema de una trave, un castillo ahogado, y eso no viene en la parte estructural, pero no viene en la parte arquitectónica, viene todo eso en la parte estructural. Toda esta información desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de ingeniería,
es sumamente importante para que al final el cliente o quien va a habitar la casa, todo esté funcionando de una forma óptima y de una zona, yo me atrevería a decir, con confort, que no sea visible y que al final sea de su agrado. Okay. Entonces digo, podemos pensarlo así, ¿no? O sea, al final nosotros desde hace varios capítulos hemos hablado con arquitectos y decimos que no es que el arquitecto de este lado y el ingeniero de este lado y chocan, ¿no? Sino es un embone de trabajos, ¿no? Y un orden y un fluido muy orgánico es, oye, ya tenemos la arquitectura, pasamos con la ingeniería estructural, ¿no? Tú no requerirías de una ingeniería hidrosanitaria ni una ingeniería eléctrica para hacer tu trabajo, ingeniero, ¿no? A veces, si son construcciones grandes o son construcciones donde ciertos equipos muy pesados se coloquen en azoteas, por ejemplo, un tinaco que no esté en una cruceta o un muro, esté en medio de un claro, por cierta razón esté en esa parte, pues ahí nada más necesitaría pues solo un criterio o solamente ubicaciones o temas de eso, ¿no? Sí. ¿Por qué la ingeniería estructural es la primera que se debería de hacer entre estas tres ingenierías que estamos platicando? Pues es la que, pues por proceso, después de la arquitectura, la estructura, pues se tiene que hacer para que posterior las ingenierías puedan saber por dónde no pasar, por dónde evitar ciertos elementos estructurales, ¿no? Perfecto, ¿no? Y ya teniendo el esqueleto, se pasa ahora sí a las venas. ¿Y de qué le sirve a usted, ingeniero, tener ya la ingeniería estructural para poder hacer usted su ingeniería? Respetar como primer orden elementos estructurales. ¿A qué me voy con respetar? Si hay una trave, yo no puedo decir voy a proponer un tubo de 4 pulgadas de un bajante sanitario o un inodoro por esa trave. ¿Por qué? Porque esa trave o esa columna tiene una distribución de acero y esa tubería no va a pasar. Errores que he visto en la parte constructiva es que no importa, rómpelo, no, debilitar la estructura, eso es perjudicial, ¿no? Claro. Pones en riesgo la estabilidad, ya sea de un muro, de una puerta, de un claro, o tal vez de toda una zona, recámara, terraza, etc. Entonces eso es primordial, respetar las partes estructurales. Los bajantes, en lo posible, bajar, en este caso, en los muros, son huecos, en la parte constructiva de nuestra región. Columnas, también respetar la parte de las trayectorias horizontales, también son importantes. Y con la información, proponer los equipos. Por ejemplo, rápidamente, la parte del tinaco, por dónde está el mejor refuerzo, por dónde está el muro cargador, para que en base a ello se pueda plantear y toda la distribución pueda funcionar de forma armónica, sin tantas complicaciones, y que al final, al término, digamos, de las ingenierías, ya guiándonos a la etapa casi final que es la construcción, no tengamos errores de construcción con hay que demoler una columna porque se faltó eso, hay que demoler una trave, o hay que picar, o hay que hacer un paso imprevisto. Claro. Todo eso lo revisamos previamente con la parte estructural, sin olvidar también la parte de los criterios que nos marcan los arquitectos. Correcto, claro, al final, bueno, y ya terminando esta parte, Jonathan, ¿por qué al final a ti te sirve ya tener la ingeniería hidrosanitaria y la estructural de principio, no? Ok, igual mismo tema, tratamos de respetar un poco la ingeniería estructural. Digo, nosotros, a diferencia del hidrosanitario, podemos desviar ciertas tuberías y ver cómo respetar la ingeniería estructural, y la ingeniería hidráulica o hidrosanitaria me sirve de igual manera. Algunas pautas ellas lo marcan por ciertos trayectos que ya no pueden mover porque ya se basaron en la estructural, y nosotros vemos cómo adecuarnos a esas trayectorias, pero también me marcan la pauta de los consumos de los equipos, o sea, qué voltaje les voy a dar, cuántas líneas van a necesitar, si 1, 2, 3 líneas, si lleva neutro o no lleva neutro, qué consumo van a tener sus equipos, para yo en base a eso poder hacer un diseño eléctrico de los alimentadores que van a necesitar sus equipos especiales, ¿no? No, perfecto. Y justamente con esto ya tenemos ahora sí una armonía entre la arquitectura, la ingeniería estructural, la ingeniería hidrosanitaria y la ingeniería eléctrica, ¿no? Lo podemos decir así, o sea, el arquitecto básicamente hace como su wish list o su lista de deseo de, oye, quiero que esto esté aquí, quiero que esto funcione de esta manera, quiero que estos claros sean de este tamaño, y ahora sí pasamos a los ingenieros para que se pueda hacer que funcione sistemáticamente.
¿no? O sea, podríamos decirlo de esta manera. Al final el arquitecto no se va a meter tan a fondo, sino más que nada lo estético, como dijeron, los espacios como quieren que se vea, dónde quiere que estén los equipos, dónde quiere que esto y cómo funciona lo otro, y ustedes hacen que estas cosas funcionen, ¿no? O sea, de esta manera se puede ver. Ahora, algo súper importante y creo que es igual fundamental, ¿no? Si ya pasamos por todo este proceso de arquitectura, ingeniería estructural, ingeniería sanitaria y ingeniería eléctrica, ¿qué pasa con los cambios, no? O sea, ¿qué pasa cuando ya pasamos por todo este proceso y de repente, ahorita que está muy de moda, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Ya decidí que voy a comprar un coche eléctrico y me dieron un muy buen descuento en esta cocina integral que me incluye 2 hornos más, me incluye una estufa eléctrica que yo había contemplado que iba a ser de gas y además vamos a poner un refrigerador más grande, ¿no? O sea, ¿cómo puede afectar esto? Bueno, en las ingenierías, en las distintas ingenierías, creo que en este caso la más afectada sería la eléctrica, ¿no? Sí, tenemos un conflicto a veces con esta situación porque si bien podemos dejar holgados todos los proyectos eléctricos, digo, parte fundamental por la que nos contratan para hacer un proyecto eléctrico es justamente para minimizar los costos. Porque si tú vas con un maestro eléctrico, probablemente te pueda decir, es que yo me acuerdo que para esta bomba usaban este calibre de cable, calibre 10. Pero vamos a meterle 8, cúrate de salud y métele 8 y ya no hagas tu ingeniería eléctrica, ¿no? Pero sin querer vas sumando calibres y calibres y calibres y cuando te das cuenta el proyecto ya te costó el doble. Entonces tenemos un conflicto ahí de intereses porque no podemos dejar holgado todo. Si bien, te repito, funcionamos o trabajamos un poquito enfocados en cumplir la norma, tratamos también de buscar ciertas cargas simultáneas para acortar un poquito los gastos del cliente, ¿no? Entonces, sí, a veces, por ejemplo, ahorita que está de moda el tema de la electromovilidad, es un tema. De hecho, el deber ser para las cuestiones de electromovilidad es que el cliente pida un medidor nuevo, solo para el tema del cargador de coche. ¿Por qué? Porque la carga que consume un cargador de coche es muy alta. Sin embargo, también se puede adecuar. Ya ahorita existen sistemas híbridos, o sea, hablando también de celdas solares. Ya hay sistemas híbridos que también las baterías almacenan energía y se pueden programar para que en la noche esta energía en vez de devolver sirva para cargar los vehículos. O sea, hay alternativas que se pueden usar para no destruir lo que ya avanzamos con la ingeniería de la casa, ¿no? Y solo ver de qué manera, pues, llevamos una línea desde el tablero principal o desde el interruptor principal hacia el cargador del vehículo. Es complicado muchas veces porque casualmente estas cosas o estos puntos van saliendo cuando la casa ya está casi lista, ¿no? Oye, fíjate que siempre, ahorita me acaba de pasar en una vivienda que decidieron comprar su vehículo eléctrico y pues la casa ya está lista, ¿no? Y es más complicado aún cuando la casa requiere una subestación, porque si ya compraste un transformador y todo, pues ahorita ya tienes que desembolsar en otro transformador o, te repito, ver de qué manera nos adecuamos con un sistema de paneles solares y baterías, ver cómo podemos trabajar esta parte, ¿no? Sí, nosotros justamente, particularmente por el tema del vehículo eléctrico, ahorita nos pasó este año que varios proyectos ya lo están pidiendo, entonces integramos un checklist que digo, creo que se los compartimos a ustedes en el grupo y todo, con varias preguntas que hemos visto que han sido justamente estos temas frecuentes que pasan, que muchas veces si no los preguntamos desde el principio, pues hasta el final nos podremos estar dando cuenta, ¿no? Y digo, al final nada es perfecto, siguen incorporándose más cosas a estos checklists para que al final le hagamos esas preguntas al cliente como esta del coche eléctrico, ¿no? Para que se pueda resolver a priori desde la ingeniería, ¿no? Porque sería mucho más fácil si desde el principio ya sabes todo lo que se va a incorporar, ¿no? Si bien volvemos al tema de cuidar un poquito los costos, lo que nosotros hemos recomendado en algunas viviendas es, por ejemplo, si necesito cierto diámetro de tubo para llevar los cables que van a alimentar desde tu interruptor principal al tablero, lo que hemos implementado es o dejar 2 tubos, dejar uno vacío para un futuro alimentador más grueso, o de plano dejar un tubo un poquito más grueso que el día de mañana puedas cambiar ese cable que va del interruptor principal hacia el centro de carga. Y también en algunos proyectos lo mismo que están manejando ustedes, así como cuando empezó el tema de los paneles solares, ¿no? Que te vendían una casa y te decían, ya está preparada para paneles solares. Y todos pensaban que casi
compraban su panel y lo asentaban y ya estaba listo, ¿no? Y realmente solo te incluía el tubo que va desde el tablero hasta la azotea. Bueno, hacemos exactamente lo mismo. Ya está preparado para un vehículo eléctrico. ¿Qué te incluye? El tubo que va del tablero hasta un lugar donde pudiera estar un cargador el día de mañana. Exacto. Y ya después tú instalas todo, ¿no? Exactamente. Súper bien. Ingeniero Tolosa, ¿qué cosas ha visto usted que impactan cuando ya tiene una ingeniería estructural hecha y de repente el cliente quiere hacer un cambio? Me imagino que algún muro estructural que de repente dice, no sabes qué, ya cambió de opinión, no quiero este muro, pero en su experiencia, ¿qué ha pasado en un proyecto que afecte a la ingeniería estructural y se tenga que reanalizar todo el proyecto? Cambios que se puedan dar, por ejemplo, en la construcción, ha sido temas, por ejemplo, del suelo. El anterior episodio comentabas que se tocaron temas de mecánica de suelos. Correcto. En donde se comentó que pues, es muy importante tener una mecánica de suelos en la ingeniería, en el proceso pues, de realización del proyecto. Esto es uno de los ejemplos en donde si estamos ya construyendo, tenemos una zapata y no se hizo una mecánica de suelos, encontramos una oquedad, una coquera, en donde pues quizás se puede modificar el proyecto para poder rellenar eso, pero igual podría ser que ya esa columna no se ponga ahí o podamos hacer acortar algún claro para pues tener un menor precio en la construcción, ¿no? También otras cosas que se quieren, por ejemplo, cambiar el cliente, ya no quiere algún muro. También se trabaja posterior para, igual con el arquitecto, hacer una sinergia, porque si bien es cierto que los arquitectos pues ya hacen un proyecto definido, cuando hay esos cambios se trabaja constantemente porque pueden tener una nueva propuesta, pero ahora ya no es para nada eficiente. Entonces, ahora nosotros proponemos, ¿qué tal si esta columna va a estar oculta acá? ¿O qué tal si agregamos esto que está dentro de la cancelería y puede ocultarse dentro de esa, ¿no? Una columna de acero, por ejemplo, que no se vería tan tosca. Entonces, esos cambios que podrían ser beneficiosos igual para el costo, ¿no? Perfecto. No, y para los que nos escuchan, igual el tema de la coquera, ¿no? Son pequeñas oquedades en la laja, en la piedra laja que tenemos aquí en la península, que no es que hay un coco sembrado o algo por el estilo, porque mucha gente no conoce los términos, sino simplemente es una pequeña oquedad que se genera por falta de piedra, ¿no? En ese espacio, y pues no puedes poner una zapata cuando hay un hueco, sino necesita estar bien planteada en una piedra firme para poder resistir la carga que baja, ¿no? Exactamente. Y sobre todo en la playa, por ejemplo, que definitivamente, o sea, la roca está muy profunda. Exacto. Entonces, prácticamente se hace un diseño para una cimentación a veces superficial y vas a la obra y estás escarbando y escarbando y escarbando y no encuentras para nada laja, y la laja, haces tu mecánica de suelos ya que estás en la construcción y encuentras la laja a 6 metros. Entonces ya es completamente, cambia la estructura, la cimentación ya es, pues no sé, por medio de pilotes o ya es diferente, ¿no? Claro, totalmente. Y Joel, ¿qué cambios a usted le generan una afectación en la ingeniería hidrosanitaria? El agregar equipos, ¿cuáles son los principales equipos que de repente la gente ya cuando está terminando en la casa dice, oye, me gustaría agregar esto, que impactan en el cálculo hidrosanitario? Impactan los filtros, por ejemplo, de sedimentos, de carbono activado y los equipos de suavizador de agua. Ese equipo aquí en la península es muy útil en el sentido para conservar y darle mantenimiento tanto a regaderas como a inodoros, porque elimina lo que viene siendo la parte del sarro. Aquí nuestro tipo de agua, por ser un agua subterránea, pues tiene mucho contenido de sarro o técnicamente llamado dureza de agua. Entonces el suavizador lo que hace es eliminar ese excedente de sarro para evitar en este caso obstrucciones o en este caso daños a las llaves, a los grifos, a las válvulas de los inodoros, etc. Afecta porque en algunos casos no se tiene planteado un cuarto de máquina. En la parte arquitectónica ocurre algo muy interesante. Siempre se plantea solo una bomba y el tinaco o la cisterna de tinaco. Pero en el proceso constructivo resulta que el cliente viene de fuera o el local
y resulta que escuchó o alguien le comentó que este sistema le va a quitar todos esos problemas o todos esos mantenimientos que hay que dar periódicamente en la regadera, en lavabos, etcétera. Que sí, te los minimiza muchísimo. Y los minimizan muchísimo, honestamente, y resulta que ahora el cliente lo quiere. Claro. Y uno de los problemas es, ¿y dónde lo vamos a instalar? Porque no hay un cuarto de máquinas y viene la parte de improvisar o buscarle una solución óptima en base a la experiencia de los diferentes especialistas desde la parte estructural, porque hay que contemplar un cuarto. Claro. ¿Dónde se va a poner? Y hacer algo nuevo. Va a llevar una nueva cimentación, va a llevar un nuevo techo. La parte hidráulica se proponen los equipos, pero esos equipos, ¿cuánta energía van a consumir? Y te aumenta igual. Exactamente, afecta en ese tema. Entonces, si vemos, esos equipos terminan afectando. Y no solo eso, también ha ocurrido que en la parte de las albercas ocurre, a veces o en muchas ocasiones se tiene una idea por la gente local, voy a construir una alberca y es en una fosa, pero no le colocan los equipos o los accesorios y años después necesito que se genere el filtrado, pero no tiene desmatador, no tiene boquilla de retorno, no tiene los drenes de fondo, no tiene esas tuberías y luego se va a la parte de cómo colocarlos, ¿no? Hoy actualmente hay muchas soluciones, hay unas que son más factibles que otras, pero la gran mayoría tiene una solución bastante aceptable. Claro. Algo importante aquí igual es, nosotros en la encuesta inicial que hacemos igual, ya incluimos una parte que te decimos qué equipos hidráulicos quieres y según lo que vas palomeando también te va ampliando el tamaño de tu cuarto de máquinas. Sí. O sea, porque era algo que veíamos que era una realidad. Al final el arquitecto, como dijimos, como él hace el wish list, pues al final él no se fija tanto en cuánto espacio necesita para los equipos. Entonces él dice, no, pues ponlos acá, pero oye, ¿cuánto es ese espacio que necesitan tener? Dependiendo de los equipos es ponerlo, ¿no? Y algo importante igual para mencionar que creo que vale la pena tocar, como dice igual el ingeniero Jonathan, ¿no? Oye, vamos a dejar preparado. Una cosa que es muy real igual es esto, ¿no? Nosotros siempre recomendamos a los clientes, oye, tal vez ahorita no te alcance para poner tu equipo, ¿no? Porque al final a la casa le puedes sumar lo que tú quieras, ¿no? Y vamos a ponerle paneles, y vamos a ponerle equipo de filtrado para toda la casa y que todo el agua de la casa sea potable. Todo es posible en realidad. Si tuviéramos el dinero ilimitado, podemos hacer maravillas, ¿no? Pero pues, la realidad es que pues, el dinero a veces es limitado en las construcciones, pero no nos cuesta tanto dejar la preparación a futuro. O sea, poder dejar los ductos necesarios para dejar aquí a futuro si se quiere poner un equipo filtrado. Aquí va a estar el equipo filtrado. Y Jonathan igual puede calcular para que considerar la energía que necesita ese equipo filtrado. Y el ingeniero Tolosa también puede calcular las estructuras que va a necesitar para poder tener esos cuartos, ¿no? Entonces aquí la maravilla de una planeación en conjunto, junto con el arquitecto, ¿no? Esa parte que hacemos de integrar en un grupo a la arquitectura y a todas las ingenierías, junto con el ingeniero de costos, junto con todo el equipo de constructor RISA, creo que es un valor bastante interesante, porque ese punto que dijiste, ingeniero, me gustó mucho, porque al final tú dices, oye, este cambio que hacen pues afecta al estructural y afecta al eléctrico, entonces yo tengo que cambiar esto y el eléctrico tiene que cambiar y el estructural tiene que cambiar, pero si el estructural cambia el presupuesto igual y posiblemente cambie la arquitectura igual porque tiene que rediseñar los espacios. Entonces no podemos verlo como algo separado, ¿no? Es uno que si te afecta en un punto, muy probablemente te está afectando a los otros de manera indirecta igual, ¿no? Entonces creo que esos cambios igual, súper importante para los clientes saber que hay que estar lo más seguro posible del proyecto, principalmente con el tema de ingeniería, ¿no? Tal vez un acabado de un muro pues no te afecte tanto, lo puedes cambiar, pero ya del funcionamiento de la casa, del esqueleto, de las venas, del corazón y de la parte de pues, la piel, que es la arquitectura, si lo queremos ver así, ¿no? El cuerpo, ¿no? Que es lo que se ve. ¿Qué recomendaciones le podrían dar a los clientes que nos escuchan para con respecto a su ingeniería? Oye, ¿qué considerar? ¿Qué es importante que sepan de estas ingenierías, ¿no? Que tal vez en su experiencia hayan visto problemas que pasan y que al final se podrían solucionar si hiciéramos esto desde ahorita. Ingeniero. Con respecto a ingeniería estructural, pues sería la mecánica de suelos. A veces, como tenemos un suelo bastante resistente, a veces no se realizan estos estudios, pero hay terrenos que no están como todos los demás, ¿no? Entonces es importante este estudio. Para evitar sorpresas, ¿no? Para evitar sorpresas. Ingeniero Joel. Me iría a la parte de la distribución de tuberías, aunque se tenga un criterio arquitectónico, la distribución de tuberías creo que tiende a ser muy importante. Insisto, digamos que son la parte de las venas, porque
Algo a veces que omiten es los jarros de aire y resulta que de forma inicial se había planteado un tinaco, pero el cliente posteriormente, como se mencionaba, podemos agregar todo, pero a veces la parte económica puede ser un factor de este año no, pero sí, de sí. Claro. Esos jarros de aire evitan muchísimos temas de golpes de ariete. A veces puedes estar escuchando en la noche un golpe y te dirás, oye, ¿por qué está golpeando? Porque las tuberías tienden a generar una pequeña movimiento y eso en el muro tiende a sonar. Y dirás, bueno, ¿y eso cómo afecta? Bueno, pues afecta todo, porque a veces si no se colocan esos jarros de aire, tú no le puedes meter un sistema con la máxima presión. Tú tienes que minimizar la presión, ¿por qué? Porque como no está preparado y ocurre en las casas del centro, en las casonas antiguas donde la tubería es de cobre, ese golpeteo constante hace ceder a la soldadura y al final existe una... Se desconecta. Es correcto. Luego llega el plomero y dice, se desoldó por el tiempo. No es el tema del tiempo, es porque la instalación de cobre, por no tener jarro de aire, siempre va a ser... Podrá llegar y le podrá poner una soldadura de mayor capacidad, de un 30, un 50, etcétera. Pero como ya tiene presión, Sigue el golpe. golpeteano, puede ser una referencia con la parte estructural. Por ejemplo, en la parte estructural se sabe que las soldaduras, a diferencia de los tornillos aceptan vibraciones porque puedes venir y puedes apretar, pero en soldaduras no es recomendable hacer las uniones con soldadura. Donde hay vibraciones es recomendable hacer las conexiones por medio de tornillos. Por esas vibraciones muy pequeñas de golpe de ariete, las cámaras de ahí ayudan muchísimo. Al final, eso puede influir en colocar un equipo con una muy buena presión para el cliente o simplemente darle una presión simplemente para que llegue hasta el último punto. Entonces, la ramificación termina siendo algo muy importante y los diámetros. Entonces, los jarros de aire sería una recomendación hacer desde el principio y considerarla. Es mínimo, independientemente de si solo tinaco o con equipos, etcétera, colocarlo. Porque estamos hablando de que es tubería de media pulgada y eso no impacta drásticamente en los costos. Y eso siempre lo mete ustedes en sus ingenierías. Sí, básicamente los colocamos porque el día de hoy tal vez no alcanzó para el sistema hidroneumático, no alcanzó para el sistema de presión constante, pero el día de mañana, se va a colocar en un bono, en un aguinaldo, en un ahorro, se puede colocar ese sistema de presión y la casa no va a tener fugas y va a trabajar perfectamente. Perfecto. Ingeniero Jonathan, ¿qué recomendación podría hacer para que ha visto en su experiencia? Que trabajen con Orriza. No, pues mira, fuera de bromas, es muy importante el tema de ya tener un checklist como ustedes tienen. La verdad es que nos toca trabajar a veces proyectos a ciegas porque no hay un checklist, porque hay que estarle preguntando al cliente qué incluir, qué no incluir, y pues la recomendación principal es justamente lo que hemos estado platicando, recomendarle al cliente o decirle al cliente, oye, piensa un poquito a futuro, ¿no? Porque tal vez hoy no sea necesario, pero hay cosas que, o sea, si te estiras un poquitito la cartera, podemos incrementar los diámetros de tubo, como ya platicamos, sin hoy por hoy meter el cable necesario, ¿no? Y probablemente el cable es lo caro al final. El cable es lo caro, entonces, podemos dejar un poquito holgado el tablero. Hay clientes que me han tocado, oye, es que, ¿por qué le metes un tablero de 30 si tengo 22 circuitos, ¿no? Oye, el que sigues es de 24 y de 24 a 30, o sea, con 24 ya no te da un aire más. Y es muy probable, en las casas también en Mérida está pasando que ya hasta en los closets quieren meter aires acondicionados. Está aumentando muchísimo la capacidad de carga que necesitan las casas. Entonces, ese es un tema, ¿no? Pensar un poquito más holgado de lo que es normal para que haya un espacio de crecimiento en cuestiones de equipos eléctricos, ¿no? No, pues perfectísimo. Creo que haciendo un resumen general de lo que hemos hablado, pasamos por encontrar el terreno, hacer la arquitectura, pasamos la ingeniería estructural, pasamos la ingeniería hidrosanitaria, terminamos la ingeniería eléctrica. Creo que con esta ingeniería ya tenemos un proyecto ejecutivo muy bien estructurado para poder pasar ahora sí a un paso 5, ¿no? O sea, ya terminamos la parte de cálculo, de análisis, o sea, ya pasó el wish list del arquitecto y nosotros ya hicimos todo este análisis que se necesita para poder entregar un producto terminado, ¿no? Rapidísimo, siempre decimos al final del podcast cuál es el evento de la experiencia de construcción que hacemos nosotros en Constructora Orriza que más les gusta, ingenieros. Me gustaría que nos dijeran, ¿no? Yo creo que el evento de la primera piedra es igual
O sea, es muy importante, ¿no? Porque el cliente, después de mucho tiempo de ver imágenes, de ver el proyecto, ya verlo físico, ya ver cómo ya está iniciando su proyecto en la realidad, pues es algo bastante provechoso, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos pasa mucho que nos dividimos en preconstrucción y postconstrucción. Preconstrucción es encontrar el terreno, arquitectura, ingenierías, presupuesto, el permiso de construcción, análisis de presupuesto, ajustes y todo. Puede pasar hasta 7 meses, 6, 7 meses a veces hasta llegar a la construcción. Entonces, sí es un hito importante para el cliente, como lo dice usted, ingeniero, tiene toda la razón y ahí es muy emotivo, igual. Ingeniero Joel. Me quedo con primera piedra, es muy interesante este tema. ¿Por qué? Porque se va iniciando todo un sueño. Es decir, nosotros vemos en la parte técnica, que traves, la parte de cables, tubería, bombas, etcétera. Pero es un inicio que marca una pauta muy importante para el cliente. Es decir, empieza un nuevo reto para ellos, empieza a materializarse tal cual un sueño. Sí, no, y ahorita sí. Y en esa parte y es cuando conocen a todo el equipo de construcción que va a estar con ellos y empieza ahora sí la gestión real de toda la página web, de todos los sistemas, de todas las fotos, esto, el otro, sistemas de avance y entra todo control, calidad, supervisión y residencia al full, ¿no? Es cuando en realidad es cuando ahora sí toda la maquinaria se pone a trabajar con una buena planeación, porque si no hubiera una buena planeación, de nada sirve, ¿no? Entonces preconstrucción igual súper importante. Jonathan. Igual la primera piedra, me quedo con la primera piedra. Y complementando un poquito lo que dijeron los colegas, yo me iría un poquito igual a la parte que hemos estado enfocando mucho de pensar un poquito a futuro, ¿no? Porque si bien ya estás materializando lo que ya proyectamos, lo que ya trabajamos, lo que ya vimos, tienes todavía un último momento de decir, oye, se me olvidó esto, ¿no? Y ponernos a trabajar otra vez en ese último sueño que quieren agregarle a su casa, Sí. ¿no? Nada más que no pidan los cambios ya cuando estamos en la Claro. visita de subcontratos, Sí, ¿no? Porque si no... Sí, exactamente. Por eso digo, la primera piedra creo que complementaría perfecto con el último. Siempre sí voy a querer esto, ¿no? Ahí le vamos a agregar eso en la primera piedra. Oye, aquí es el último momento que puedes crear ingenierías para... Es el corte de listón de la casa y también de cierre de proyecto, ¿no? Sí, perfecto. No, totalmente. Y es una realidad. Alguna vez vi una frase que decía, un cambio en construcción es 7 veces más costoso que haberlo hecho previamente. Y a veces mucho más. Depende en qué etapa estés. Mientras más avanzado estés, más se tiene que picar, más se tiene que ajustar. Entonces, lo mejor es hacerlo desde preconstrucción. Pero si ya no se pudo y se tiene que hacer en construcción, bueno, que sean los menos posibles y que sea justamente lo más pegado a la primera piedra, ¿no? Ya Exacto. después ya cerramos. Perfecto. ¿Dónde los pueden contactar, ingeniero René? ¿Dónde pueden contactarlo? ¿Dónde pueden buscar un poquito sobre su trabajo? A mí me pueden contactar en el correo rene-tolosa@hotmail.com y al teléfono celular 9992 92 2006. Cualquier cosa de estructural, ingeniero Joel. Nos pueden contactar en las páginas de proyectoshh.com. Ahí se tiene una lista de todas las actividades que realizamos en los proyectos hidrosanitarios y proyectos hidráulicos. Y también, si se animan a parte de los equipos, pues también parte de apoyar en esta parte de los sueños es que también vendemos los equipos en algunas ocasiones, en algunos proyectos. También damos mantenimiento y asesoramos, es decir, lo que hacemos es facilitarle al cliente todo ese tema. No es lo mismo ir a comprar un equipo donde te sellan y te dicen la garantía es con tu proveedor, que yo que sé que te estoy vendiendo el equipo adecuado, te puedo dar el soporte técnico, te puedo dar la garantía e inclusive pues te puedo atender para darte una solución casi inmediata en muchos de los casos en puraagua.com.mx también. Perfecto, ingeniero. Ingeniero Jonathan, no le pongo en contactar. A nosotros nos pueden contactar, nos pueden buscar en Instagram como NovorMX o en el correo j.novelo@novor.mx o también en el número de teléfono 9994 49 49 15. Estamos para apoyarles con lo que necesiten en cuestiones de electricidad. Perfecto, ingenieros, pues muchísimas gracias. Con esto creo que ya terminamos el paso 4 de construcción, así que muy emocionados de poder pasar al paso 5 ahora sí, para el tema del presupuesto y ya con todo este trabajo que venimos haciendo detrás, con toda esta estructura de las ingenierías, la arquitectura, ahora sí platicar un poquito, ahora sí cómo se transforma en los números que vienen para poder lograr el sueño de la construcción. Muchas gracias por estar acá y por poder ayudar a toda la gente que nos escucha
a pues, poder realizar sus sueños, ¿no? Creo que es muy instructivo para ellos poder conocer un poquito qué son estas ingenierías, para qué sirven estas ingenierías y sobre todo qué tienen que tener en cuenta a la hora de que se vaya a trabajar el proyecto de su casa. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. No se olviden de suscribir en nuestras redes sociales, síganos en el podcast para seguir teniendo más información. Esperen el próximo podcast. Después de todo este transcurso que hemos hecho de arquitecturas, ingenierías, ahora sí pasamos ya a un presupuesto, ¿no? Tangibilizamos ahora por fin todo lo que se ha venido trabajando en números, en datos, para poder ahora sí empezar el camino hacia la construcción de nuestra casa.